¿Y si la historia de amor más importante de Taylor Swift llevara casi 20 años escrita en sus canciones? Hola, soy Jesús Taltabull y hoy en Los 40 profundizamos en cómo Taylor Swift ha hablado del matrimonio a lo largo de toda su carrera, desde sus primeras composiciones adolescentes hasta las canciones más recientes en The Tortured Poets Department. Puede que este sea el fin de semana en el que el mundo mire por fin a Taylor Swift como protagonista de su propio final de cuento. Se estima que la boda con Travis Kelce en Nueva York el día 3 de julio en el Madison Square Garden fue una celebración de dimensiones históricas, y eso que la pareja no ha confirmado públicamente ningún detalle. A pesar de todo, lo curioso de esta historia de amor se esconde en la discografía de la cantante, porque Taylor lleva escribiendo años sobre el matrimonio en sus canciones, prácticamente toda su vida artística. Casarse no es un tema nuevo en su repertorio, más bien es un hilo conductor que ha evolucionado junto a ella. Lo que comenzó como una fantasía romántica propia de una adolescente terminó convirtiéndose en una reflexión mucho más compleja sobre el amor, los compromisos, las expectativas sociales y la identidad personal. Vamos a recorrer esta historia. Todo empieza en 2006. Taylor Swift tenía apenas 16 años cuando lanzó su álbum debut. En Mary's Song, una de las canciones más tiernas de aquella etapa, imaginaba una historia de amor que terminaba frente al altar. Era una visión casi cinematográfica, dos personas creciendo juntas hasta llegar al sí quiero. 2 años después llegó Fearless, el disco que la convirtió en estrella mundial. Y aquí encontramos dos ejemplos muy diferentes. Por un lado, 15, donde recuerda sus sueños adolescentes y reconoce que la vida acabó llevándola por caminos que ni siquiera imaginaba, entre ellos la idea de casarse con aquel primer amor. Y por otro, Love Story, probablemente una de las canciones más importantes de toda su carrera, inspirada en Romeo y Julieta, pero con final feliz. La propuesta de matrimonio de la canción se convirtió en una de las escenas más icónicas del pop de finales de los 2000. De hecho, sigue siendo uno de los himnos más reconocibles de Taylor y una pieza imprescindible de la gira The Eras Tour. En 2010, con Speak Now, la artista empezó a cuestionar ese ideal romántico. La propia canción que da nombre al álbum plantea una escena de película: interrumpir una boda porque la persona que va a casarse está cometiendo un error. Ya no se trata de llegar al altar a toda costa, lo importante es llegar con la persona correcta. 2 años más tarde, en Red, encontramos Starlight. Aquí el matrimonio vuelve a aparecer como una fantasía luminosa y optimista. Es una canción inspirada parcialmente en la historia real de Ethel y Robert Kennedy, una pareja que representaba ese ideal romántico estadounidense de otra época. Pero el gran cambio llega con Lover en 2019. Muchos fans consideran que este es el álbum donde Taylor se mostró más cercana a la idea del compromiso real. Canciones como Paper Rings eliminan todo el componente material o ceremonial del matrimonio. El mensaje es claro: no importan los diamantes ni el lujo, importa la persona. Y en It's Nice to Have a Friend, la boda aparece desde una perspectiva completamente distinta. No hay fuegos artificiales, no hay grandes declaraciones, solo una relación que crece poco a poco hasta convertirse en una vida compartida. Después llegaron los años más introspectivos de la pandemia y con ellos Folklore y Evermore. En The Last Great American Dynasty, Taylor narra una boda desde la distancia, como si fuera una cronista observando la vida de otra persona. Pero es Champagne Problems la que ofrece una de las reflexiones más dolorosas de toda su discografía. Una propuesta de matrimonio rechazada. Una historia donde el amor existe, pero no es suficiente para asegurar un futuro juntos. Para muchos seguidores, sigue siendo una de las composiciones más brillantes y devastadoras que ha escrito. En esta misma etapa encontramos Right Where You Left Me, donde Taylor refleja algo muy humano: ver cómo todos avanzan, se enamoran y se casan mientras una persona permanece atrapada emocionalmente en el pasado. En 2021 recuperó canciones inéditas de la época de Fearless gracias a las regrabaciones, y en We Were Happy apareció de nuevo la imagen de un matrimonio que nunca llegó a producirse, otra promesa convertida en recuerdo. Y entonces llegan los años de Midnights. Aquí el enfoque cambia de nuevo. En Lavender Haze, Taylor reconoce la presión social constante sobre su vida sentimental. Todo el mundo parece querer saber cuándo llegará el compromiso, mientras que en Midnight Rain presenta uno de los grandes dilemas de la edad adulta: elegir entre una vida tradicional o seguir persiguiendo una ambición personal. Según la canción, él quería una esposa, ella quería construir su carrera y dejar huella.
Quizá la mirada más dura aparece en You're Losing Me, donde llega a cuestionar incluso si ella misma se considera una persona preparada para el matrimonio. Es una reflexión vulnerable y poco habitual en una estrella acostumbrada a convertir sus emociones en éxitos globales. Con Speak Now, Taylor's Version también recuperó Timeless, una canción que plantea una idea preciosa: el amor capaz de atravesar siglos, épocas y circunstancias distintas para terminar encontrándose. Y llegamos finalmente a 2024 y The Tortured Poets Department, un álbum donde el matrimonio aparece constantemente, aunque casi nunca como una meta sencilla. En la canción que da título al disco, un simple gesto con un anillo se convierte en un momento de enorme carga emocional. En Bad Daddy I Love Him, la artista desafía la opinión pública y las críticas externas para defender a la persona que ama. En LOML, los planes de boda y de formar una familia aparecen junto a la decepción y el desengaño. En So High School, inspirada para muchos fans en su relación con Travis Kelce, reaparece algo que parecía olvidado: la emoción adolescente. El matrimonio regresa convertido en juego, broma y fantasía romántica, pero también en una posibilidad real. Y si hablamos de las canciones más recientes, hay una que también merece una mención especial. En Wishlist, incluida en The Life of a Showgirl, Taylor deja de fantasear con anillos o ceremonias y pone el foco en lo que viene después. Frente a las expectativas de fama y éxito que la rodean, imagina una vida más sencilla junto a la persona que ama, hablando incluso de tener hijos y construir un hogar. Es quizás una de las versiones más maduras y directas que hemos escuchado de su idea del compromiso. Lo fascinante de toda esta evolución es que Taylor Swift nunca ha tratado el matrimonio como un final feliz garantizado. En sus canciones ha sido sueño, presión, promesa, ruptura, esperanza y duda. Por todo ello, hay algo que sí sabemos con certeza: su boda no es el comienzo de la historia. Es simplemente otro capítulo de una narración que Taylor Swift lleva escribiendo desde que tenía 16 años. En la redacción y en la producción, Ana Escobar. Yo soy Jesús Taltabull y estás escuchando Hoy en los 40. Para descubrir esta y otras historias, puedes entrar en los40.com y nuestra app, suscribirte a nuestra newsletter y escuchar los podcasts en Spotify, Apple Podcast y YouTube.